Vamos con esta segunda parte de la clase sobre resolución de circuitos eléctricos en régimen transitorio, circuitos de segundo orden, ¿vale? Y lo que vamos a hacer aquí es un par de ejemplos más de este tipo de circuitos. El ejemplo 2 sería un circuito que consta de dos resistencias, una bobina y un condensador, el cual dibujamos aquí a continuación. Tendríamos por aquí, en primer lugar, una fuente de tensión. Por aquí, un interruptor S, que ahora hablaremos de él. Por aquí vienen en paralelo y conectan una resistencia R1 de valor 2 ohmios, en paralelo, como digo, con un condensador de capacitancia 0,5 faradios. Continuamos en serie con una bobina de inductancia 1 henrio y finalmente tenemos en serie una resistencia de valor 1 ohmio. Y todo esto aquí en este circuito. Vamos a llamar más menos U sub C, función del tiempo, a la tensión existente ahí en dicho condensador. Y vamos a llamar además I sub L a la intensidad de corriente que atraviesa la bobina. Por otra parte, vamos a llamar I sub R a la intensidad de corriente que atraviesa la resistencia número 1 e I sub C a la intensidad de corriente que atraviesa el condensador. Aquí lo que tendríamos es el circuito en dicha figura en el que el interruptor se cierra en t igual a 0. Entonces, cerramos interruptor S en t igual a 0, siendo las condiciones iniciales del circuito las que siguen por aquí. La tensión en el condensador, inicialmente justo antes de cerrar el interruptor, era de 5 voltios y la intensidad que circulaba por la bobina justo antes de cerrar el interruptor es de 1 amperio. Entonces, lo que se nos pide aquí es calcular la diferencia de potencial o tensión en bornes del condensador y la intensidad suministrada por el generador, que en definitiva es la intensidad que circula por la bobina. Lo que nos están preguntando, U sub C en función del tiempo e I sub L en función del tiempo. Y vamos ya, sin más demora, a resolver el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es aplicar la segunda ley de Kirchhoff, o suma de las tensiones en un anillo cerrado, que tiene que ser 0, en una malla, ¿de acuerdo? Entonces tenemos por aquí segunda ley de Kirchhoff, y aplicándola tenemos que U sub C, es decir, la caída de tensión que hay aquí en bornes del condensador, que es la misma que hay de aquí a aquí, más U sub L en función del tiempo, más U sub R2, la caída de tensión, la resistencia número 2 en función del tiempo. Todo eso tiene que ser igual en cada instante a la tensión que nos suministre el generador. Adaptando esto un poco más o desarrollándolo, podemos expresar la tensión que hay en la bobina en función de la intensidad de corriente que la recorre. Por tanto,
Y además de esto, podríamos adaptar la caída de tensión y la resistencia número 2 en función de la corriente que recorre la bobina, que es la misma que la que recorre la resistencia número 2. Por tanto, aquí podríamos decir U sub C en función del tiempo más L por la derivada de I sub L en función del tiempo respecto del tiempo más R sub 2 por I sub L en función del tiempo es igual a la tensión que me genera el generador. Además de esto, analizando el nudo B, ¿de acuerdo? Y diréis, bueno, ¿cuál es el nudo B? Este, vamos a poner aquí. Analizándose el nodo B, podemos decir que la corriente que circula por la bobina, sube en función del tiempo, es igual a la que circula por la resistencia número 1, que la hemos llamado I sub R en función del tiempo, más la que circula por el condensador, ¿no? Esas dos ramas paralelas, la suma de esas dos, tiene que ser. Y esto, a su vez, pues podemos expresar la corriente que circula por la resistencia R sub 1 en función de la tensión que hay en el condensador, es decir, como U sub C en función del tiempo partido R sub 1 y la corriente que circula por el condensador la podemos expresar como C por diferencial de U sub C en función del tiempo respecto del tiempo. Y ahora, si llamamos a esta última ecuación que hemos obtenido para I sub L, si la llamamos ecuación 2 y a esta que tenemos por aquí arriba podemos llamarla ecuación 1. Si sustituimos la ecuación 2 en la ecuación 1, vamos a obtener dicha ecuación, la ecuación 1, pero ya no nos aparecerán diferentes tensiones y algunas corrientes, sino que nos va a aparecer todo expresado en función de la tensión existente en el condensador. Por tanto, sustituimos ecuación 2 en ecuación 1. Y al hacer esto, vamos a tener U sub C en función del tiempo más L por la derivada respecto del tiempo de U sub C en función del tiempo partido R sub 1 más C por diferencial de U sub C en función del tiempo respecto del tiempo más R sub 2 por U sub C en función del tiempo partido R sub 1 más C por diferencial de U sub C respecto de T. Esto también está en función del tiempo. Todo esto es igual a la tensión que nos proporciona el generador. Y ahora esto, pues podemos desarrollarlo, ¿de acuerdo? Y expresar como sigue. U sub C en función del tiempo más L partido R sub 1 por diferencial de U sub C respecto del tiempo más LC por segunda derivada de U sub C respecto del tiempo más R sub 2 partido R sub 1 por U sub C en función del tiempo más R sub 2 C por diferencial de U sub C función del tiempo
respecto del tiempo. Todo esto igual a U sub G en función del tiempo. Y ahora de aquí fijaros que podemos agruparlo todo para expresarlo correctamente en función de la segunda derivada, de la primera derivada y de la función U sub C. Y haciendo todo esto, podríamos decir LC por segunda derivada de U sub C respecto del tiempo, más, abro paréntesis, L partido R1 más R2C por derivada de U sub C, función del tiempo, respecto del tiempo, más 1 más R sub 2 partido R sub 1, todo eso entre paréntesis, por U sub C en función del tiempo, es igual a U sub G en función del tiempo. Y todo esto, ¿de acuerdo? Y con todo esto vamos a coger este término, ¿de acuerdo? Y dividir la ecuación, todo lo de la izquierda y todo lo de la derecha, entre ese término, de tal forma que el término de mayor grado, de grado 2, la segunda derivada, se quede multiplicada únicamente por 1. Podemos hacer eso y sacando factor común en los diferentes coeficientes que multiplican al resto y cada una de las variables, es decir, a la primera derivada y a la función, haciendo todo eso, expresaríamos la solución, esa ecuación diferencial que nos rige tal como sigue. Diríamos segunda derivada de U sub C, función del tiempo, respecto del tiempo, más L más R sub 1, R sub 2, C, partido R sub 1, LC, todo eso por diferencial de U sub C en función del tiempo respecto del tiempo, más R sub 1 más R sub 2 partido R sub 1 LC por U sub C, función del tiempo, igual a 1 partido LC por la tensión que nos proporciona el generador. Presión final de la ecuación diferencial que nos va a regir el circuito. Ahora, como resulta que tenemos los valores de todas las resistencias, de la bobina, de la inductancia, pues vamos a sustituir todos estos valores, lo expresamos mucho más sencillo. Y entonces, esto quedaría segunda derivada de U sub C, función del tiempo, respecto del tiempo, más 1 más 2 por 1 por 0,5 partido 2 por 1 por 0,5 por diferencial de U sub C en función del tiempo respecto del tiempo, más 2 más 1 partido 2 por 1 por 0,5 por U sub C en función del tiempo es igual a U sub G en función del tiempo partido 1 por 0,5. Y esto ya sí, finalmente, lo podemos expresar como segunda derivada de U sub C en función del tiempo respecto del tiempo, más 2 por la derivada de U sub C función del tiempo respecto del tiempo, más 3 veces U sub C, esto sería igual a 2 veces U sub G en función del tiempo. Y esta será la ecuación que me rige, que me gobierna este circuito. De aquí, la respuesta libre del sistema me la va a dar igualando esto a 0. Ahí vamos a tener la respuesta libre o natural del sistema, ya que recordemos que siempre viene dada por la resolución de la ecuación homogénea asociada.
Y esto se va a hacer por medio de la siguiente ecuación característica, es decir, derivada de orden 2, ¿qué tenemos? Multiplicada por 1, ¿no? Pues sería s cuadrado más, y a la derivada de orden 1 que la multiplica, un 2, pues más 2s más, y a la función que la multiplica, un 3, pues más 3. Todo esto igual a 0. Haciendo todo eso igual a 0, pues tenemos que s es igual a menos 2 más menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 4 por 1 y por 3 partido 2 por 1. Y esto nos da menos 2 más menos raíz de 8j partido 2. Por lo tanto tenemos una raíz cuya solución es compleja y cuyas dos soluciones son conjugadas. Luego estamos ante un caso de una respuesta subamortiguada. Respuesta subamortiguada. Por esto de aquí. Así pues, tenemos una respuesta natural subamortiguada siendo una de las soluciones S sub 1 igual a menos 1 más 1,414j y S sub 2 es igual a menos 1 menos 1,414j. Tenemos aquí las dos soluciones. En estas soluciones tenemos A igual a menos 1 y B igual a 1,414, siendo A y B las partes o términos que conforman la parte real y parte imaginaria de la ecuación. Y al tener una respuesta natural subamortiguada, que viene dada por esta doble raíz compleja conjugada, la respuesta, la ecuación que gobierna, va a ser del tipo x sub j en función del tiempo igual a x sub j infinito, es decir, a la respuesta forzada, más e elevado a por t, y todo esto por a mayúscula coseno de b minúscula t más b mayúscula seno de b minúscula t. De esta, como ya digo, a respuesta natural es esto. Y por tanto, como esa es la respuesta natural, pues vamos a expresarla aquí. U sub c', es decir, componente natural, componente libre de la respuesta del sistema, igual e elevado a por t. Y como a es menos 1, pues e elevado a menos t, a minúscula. Y ahora por a mayúscula coseno de 1,414t más b mayúscula seno de 1,414t. Cierre paréntesis y cierre paréntesis. Por otra parte, la respuesta forzada corresponde a la solución particular del circuito alimentado por corriente alterna. Luego, lo primero que tenemos que hacer es hallar la resistencia equivalente del mismo. Si recordamos, teníamos circuito formado así. La fuente, un interruptor, que bueno, ya estaría cerrado, ¿no? Y aquí teníamos una resistencia, un condensador, una inductancia
y la otra resistencia. Primero vamos a calcular esta componente de aquí, de esta rama paralelo, que le vamos a llamar Z paralelo, y luego ya vamos a calcular la impedancia equivalente de todo, que le vamos a llamar Z equivalente. Hecho esto, lo que vamos a hacer es que la corriente total que circula por el circuito, aquí es igual a U sub G, esto en forma compleja, partido Z equivalente. Y hecho esto, lo que voy a sacar es la caída de tensión en el condensador, como I por la impedancia del condensador. Por tanto, vamos ya, sin más demora, a hacer todo esto. Y para hacer esto, tendríamos 1 partido Z paralelo es igual a 1 partido R sub 1 más 1 partido X sub C. Por lo que Z paralelo es igual a 1 partido R sub 1 más 1 partido X sub C. Esto es igual a 1 partido R sub 1 más, ya sabéis que X sub C es 1 partido J omega C, luego aquí tendremos más J omega C. Desarrollando esto, finalmente vamos a llegar a que vale R sub 1 partido 1 más R sub 1 J omega C. Y sustituyendo, esto vale 1,41 ángulo menos 45 ohmios. Vamos por aquí, más claro, que Z paralelo es 1,41 con ángulo menos 45 ohmios. Y ahora vamos a hallar la impedancia equivalente de todo el conjunto. Dicha impedancia equivalente de todo el conjunto será Z equivalente igual a la componente Z paralelo más la otra resistencia más la impedancia de la otra bobina que está en serie. Luego tendría R sub 1 partido 1 más R sub 1 J omega C, que aquí bien podríamos poner su valor directamente, más R sub 2 más J omega L. Todo esto, desarrollándolo, tenemos lo siguiente. Tenemos que Z equivalente es igual a R sub 1 más R sub 2 más R sub 1, R sub 2, J omega C más J omega L menos R sub 1 omega cuadrado LC. Partido 1 más R sub 1 J omega C. Sustituyendo y calculando la solución final, esto da 2 molitos 0 ohmios. Ahora ya sí podemos calcular la corriente que funcionará, recirculará por el circuito en régimen permanente, que será la tensión que nos da la fuente, partido la impedancia Z. ¿Qué tensión nos da la fuente? Pues tiene una amplitud de 10 voltios, luego su valor eficaz sería 10 partido raíz de 2, angulito 0 voltios, entre la impedancia que es 2, angulito 0 ohmios. Y todo esto nos da una corriente de 3,54 angulitos 0 ohmios. Ahora con esa corriente podemos calcular la caída de tensión y decir U sub C es igual a I por Z paralelo es igual a 3,54 angulito 0 por 1,41 angulito menos 45. Y esto nos da igual a 5 y ángulo menos 45 voltios. Por tanto, como hemos obtenido que
U sub C es igual a 5 ángulo menos 45 voltios, esto me da a que la tensión en función del tiempo o solución particular de la ecuación será, ese es el valor eficaz, pues valor pico, como es una función senoidal, 5 raíz de 2 por el coseno de omega t, que en este caso es t porque omega es 1, y menos S45. Ahora ya tengo aquí la solución particular y como ya tenía de antes la solución natural del sistema, pues ya sí, pues podemos calcular la solución completa. Dicha solución completa, U sub c en función del tiempo, vendrá dada como U sub c' en función del tiempo más U sub c' segunda en función del tiempo. ¿Vale? Sustituyendo, obtendremos que U sub c en función del tiempo es igual a e elevado a menos t, abro corchetes, a coseno de 1,414t más b seno de 1,414t. Cierro corchetes, más 5 raíz de 2 coseno de t menos 45. Imponiendo las condiciones iniciales, imponemos las condiciones iniciales, tendríamos que la tensión en el condensador de 0 por la izquierda tiene que ser igual a la tensión en el condensador justo en el instante en que se cierra el interruptor. Pues no puede haber escalones, tiene que ser tanto tensión como corriente siempre continua, ¿no? Y estos son 5 voltios. Sustituimos, por tanto, en la ecuación de arriba y tenemos que E elevado a 0, es decir, 1 por, y ahora abrimos A coseno de 0, que es 1, más 1 por A, más B, seno de 0, más 5 raíz de 2, coseno de menos 45, igual a 5, tenemos que A más 5, puesto que coseno de menos 45 raíz de 2 partido 2 y raíz de 2 por raíz de 2 y entre 2 se va, pues se queda ahí el 5. Esto es igual a 5. Luego A tiene que valer 0. Y ya tenemos uno de los dos coeficientes. Ahora tenemos que calcular el otro, la constante B. Pues para el cálculo de la constante B necesitamos la corriente, auxiliarnos en la corriente. Pues el dato de partida era I, la corriente en la bobina de 0 por la izquierda acaba de ser igual a la corriente en la bobina de 0 por la derecha. Esto es igual a 1 amperio. ¿Y qué vale la corriente en la bobina? Pues la corriente en la bobina, en función del tiempo, según calculamos inicialmente, como suma de la corriente que atraviesa el condensador más suma de la corriente que atraviesa la resistencia, sería U sub C en función del tiempo partido R sub 1 más C por diferencial de U sub C función del tiempo respecto del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tendríamos que derivar la ecuación que tenemos, la ecuación diferencial que hemos obtenido para U sub C. O sea, tendríamos que ponerla una vez la solución partido de R sub 1 más C por la derivada respecto del tiempo. Luego es algo un poco larguillo de escribir, ¿no? Vale, pues haciendo esto, vamos a poner aquí otro color, pues tendríamos que I sub L en función del tiempo es igual a B partido R sub 1 por E elevado a menos T por el seno de 1,414T más 5 raíz de 2 partido R sub 1 por el coseno de T menos 45 y más C por, abro corchetes, menos B
por e elevado a menos t por el seno de 1,414t más 1,414t por b por e elevado a menos t por el coseno de 1,414t y menos 5 raíz de 2 por el seno de t menos 45. Y todo esto habiendo tenido ya en cuenta que a es igual a 0, lo cual pues lo hemos eliminado. Ahora tenemos ya sí que sustituir. Tenemos que sustituir para i igual a 0, la ecuación que tenemos. Y sustituyendo, es decir, haciendo que I sub L de 0 por la derecha es igual a 1 amperio, que no es igual a 0, es igual a 1 amperio, pues tendríamos 5 raíz de 2 partido R sub 1 coseno de menos 45 más C por, abre corchete, 1,414 por B por el coseno de 1,414 menos 5 raíz de 2 seno de menos 45, cierro corchetes, todo esto ha de ser igual a 1. Simplificando y desarrollando todo esto, sustituyendo los valores de C y de R sub 1, tenemos aquí que la solución de la constante B es igual a menos 4 raíz de 2. Entonces, la solución completa del sistema queda como sigue. Es decir, quedaría U sub C en función del tiempo igual a menos 4 raíz de 2 por e elevado a menos t por el seno de raíz de 2t más, porque 1,414 es raíz de 2, más 5 raíz de 2 por el coseno de t menos 45. Y aquí ya sí tenemos la solución completa. Pero si lo que queremos también es calcular la corriente que atraviesa la bobina, es decir, I sub L en función del tiempo, pues esto aún no ha acabado. Según habíamos visto anteriormente, teníamos expresado con esta misma función en la que hemos sustituido t igual a 0, pero antes de sustituir t igual a 0, pues vemos lo siguiente. Vemos que I sub L, función del tiempo, es igual a menos 4 raíz de 2 partido 2 por e elevado a menos t por el seno de raíz de 2t más 5 raíz de 2 partido 2 por el coseno de t menos 45 más 0,5 por 4 por raíz de 2 por e elevado a menos t y por el seno de raíz de 2t y más 0,5 raíz de 2 por menos 4 raíz de 2 por e elevado a menos t y por el coseno de raíz de 2t y además de todo esto menos 5 raíz de 2 por el seno de t menos 45, todo eso es la corriente en la bobina. Y aquí podemos eliminar todo lo que va con el seno, porque esto es menos 2 raíz de 2 por e elevado a menos t por el seno de tal, y esto es lo mismo, pero cambiado de signo. ¿De acuerdo? Y por tanto, podríamos obtener finalmente lo siguiente, donde I sub L en función del tiempo es igual a
menos 4 por e elevado a menos t por el coseno de raíz de 2t más 5 raíz de 2 partido 2 por el coseno de t menos 45 y menos 5 raíz de 2 por el coseno de t menos 135. Y ya con esto pasamos al tercer y último ejemplo, que va a ser un circuito RLC en paralelo al cual se le suministra corriente alterna. Les digo el ejemplo 3. Sería este que sigue, donde tenemos una fuente de corriente alterna y su G, función del tiempo. Aquí tenemos un interruptor. Aquí vamos con una bobina. Aquí con el condensador. Y aquí con la resistencia. Y si quisiéramos hablar de tensiones, pues obviamente todo estará sometido a la misma tensión. Ya las corrientes sí serán otra cosa. Datos. Pues tenemos la inductancia de la bobina es 1 henrio, la capacidad del condensador 1 faradio y la resistencia es de 1 ohmio. Y además de esto, I sub G es igual a raíz de 2 por coseno de t. En otro caso, estaríamos analizando un cortocircuito, puesto que la bobina con corriente continua se comporta como un cortocircuito y por tanto tendríamos que la solución particular sería una corriente infinita por la bobina. Bueno, pues aplicando la primera ley de Kirchhoff, tendríamos claramente que la intensidad que circula por la resistencia más la intensidad que circula por el condensador más la intensidad que circula por la bobina es igual a la intensidad que me suministra la fuente. Y expresándolo todo en función de la tensión, da igual hablar de la tensión de bobina, condensador, resistencia, porque es toda la misma, ¿de acuerdo? Tendríamos que tensión partido resistencia más C por la derivada de la tensión en función del tiempo más 1 partido L por la integral entre 0 y t de U diferencial de t es igual a I sub G. Ahora vamos a coger y sustituimos dicha tensión por la inductancia, por la inductancia multiplicada por la corriente que atraviesa la bobina. Y en este caso, pues vamos a tener que L partido R por diferencial de I sub L en función del tiempo respecto al tiempo más LC por segunda derivada de I sub L en función del tiempo respecto del tiempo más 1 partido L por la integral entre 0 y t de L por diferencial de I sub L respecto del tiempo por diferencial de t es igual a I sub G. Bueno, esto ya sabemos que hemos dicho que es de componente alterna, pues podríamos poner en función del tiempo. De aquí este último podemos hacer muchas simplificaciones, diferenciar con diferencial, esta diferencial con la integral y L con L. De tal forma que esto se quedaría todo como sigue. Lo podríamos expresar todo, como digo, como segunda derivada de I sub L en función del tiempo
respecto del tiempo más 1 partido RC por diferencial de I respecto del tiempo de I sub L respecto del tiempo más I sub L en función del tiempo igual a I sub G en función del tiempo. Aquí nos faltaría poner LC y aquí nos faltaría poner LC. Y ahora sí. Bien, pues vamos a estudiar primeramente la respuesta natural del sistema o libre, como ya digo, resolviendo, ¿qué vamos a resolver? La homogénea asociada a la ecuación diferencial, es decir, eso haciéndolo cero. Haciendo eso cero llegamos a la respuesta natural. Y haciendo eso cero, para llegar a la respuesta natural, la ecuación característica sería s cuadrado más 1 partido RC por S más 1 partido LC es igual a 0. Y ahí tendríamos que S es igual a menos 1 partido RC más menos la raíz cuadrada de 1 cuadrado partido R cuadrado C cuadrado menos 4 por 1 partido LC. Y todo eso dividido por 2. Luego, desarrollando esto, tendremos que S es igual a menos 1 partido 2RC más menos la raíz cuadrada de L cuadrado menos 4 R cuadrado LC partido 4 R cuadrado L cuadrado C cuadrado. Sustituyendo, llegaríamos a que esto es menos 1 medio más menos la raíz de menos 3 cuartos. Por lo tanto, sería más menos la raíz de 3 cuartos por la raíz de menos 1, que es j. Y así ya, teniendo esto, podemos decir que S sub 1 es igual a menos 0,5 más 0,866j y que S sub 2 es igual a menos 0,5 menos 0,866j. Y por supuesto, pues en este caso, los coeficientes que tendríamos que utilizar serían A igual a menos 0,5 y B igual a 0,866 de cara a la siguiente expresión. Tenemos por tanto dos raíces complejas y conjugadas y por tanto estamos ante un caso de una respuesta subamortiguada. Tenemos una respuesta subamortiguada. La respuesta natural del sistema será, por tanto, de la siguiente forma: I' y sub L' en función del tiempo es igual a E elevado a por T y todo eso por A coseno de BT más B seno de BT. La BT del seno es minúscula. Es otra diferente, ¿no? Es la solución. Y introduciendo los términos A y B ya calculados, esto se quedará como I sub L' en función del tiempo es igual a E elevado a menos 0,5t por A coseno de 0,866t más B seno de 0,866t. Y ahí sí tenemos la respuesta natural. Vamos ahora a calcular la respuesta forzada. Dado que estamos trabajando con corriente alterna, la respuesta forzada será la corriente en régimen permanente, en el infinito. Y como todo lo que tenemos por aquí está puesto en paralelo, pues calculamos primeramente la impedancia equivalente. Tendríamos 1 partido
Z equivalente es igual a 1 partido R más 1 partido XL más 1 partido XC. Despejando esto y ordenando un poco, vamos a obtener la siguiente expresión de Z equivalente igual a RJ omega L partido R más J omega L menos RLC omega cuadrado. Y sustituyendo, vamos a tener que esto vale 1, 0. Ahora pues, la tensión disponible en bornes de los tres elementos, es decir, U, esa U que valdrá pues la corriente que nos da el generador por Z equivalente. ¿Cuál es la corriente que nos da el generador? Pues raíz de 2 partido raíz de 2, angulito 0, ¿no? Según su fórmula inicial, y esto por la impedancia equivalente que es 1, 0. Y por tanto la solución es 1, 0 voltios. Y ahora, pues, ¿qué corriente es la que atraviesa la bobina? Muy fácil, pues, ley de Ohm, corriente que atraviesa la bobina, es igual a la tensión disponible en los elementos, que siempre es la misma, partido la reactancia e impedancia de la bobina. Y esto es 1, 0 partido J omega L. Es decir, esto es 1, 0 y partido J es 1 y omega es 1, pues 1. Y como, o sea, omega es 1 y L es 1, pues esto es 1. Pero con J pasamos a 1,90. Y aquí tendremos la solución 1 menos 90 amperios. Por tanto, la solución de I sub L, función del tiempo, prima segunda, puesta forzada, será pues 1 raíz de 2, pues raíz de 2, por el coseno de t menos el argumento, o sea, t más el argumento, que es t menos eso, t menos 90. Y ya tenemos la respuesta forzada. Y una vez que tenemos la respuesta forzada, pues obviamente calculamos la respuesta completa del sistema. I sub L en función del tiempo es igual a I sub L' en función del tiempo más I sub L' en función del tiempo. Y entonces, pues tenemos que lo que resulta para I sub L es igual a E elevado a menos 0,5t por A coseno de 0,866t más B seno de 0,866t. Y todo esto más raíz de 2 coseno de t menos 90. Y si ponemos aquí lo que teníamos, entonces tenemos esta expresión. Vale. A esta expresión de aquí vamos a aplicarle los valores iniciales, las condiciones iniciales. Y esas condiciones iniciales, al aplicarlas, tenemos lo siguiente. Por una parte, tenemos que I sub L, 0 por la derecha, ha de ser igual a 0. ¿Por qué? Porque inicialmente el interruptor estaba abierto, entonces no había nada inyectando corriente. Eso se supone que si llevaba un tiempo ya suficientemente largo como para alcanzar el régimen permanente, y el régimen permanente ahí es que no hay nada, ni tensión ni corriente alguna. Y por tanto, la tensión, para 0 por la derecha, será también igual a 0. Siendo la tensión de la bobina, que es lo mismo, función del tiempo igual a L por la derivada de la intensidad respecto del tiempo. Y como tenemos aquí arriba la función de la intensidad, pues bueno, podemos calcular las dos cosas. Vale, pues de esta primera ecuación sustituimos, y a sustituir por 0, pues tenemos que
A es igual a 0. Y no hay más, porque se anula el seno, se anula el coseno de t menos 90, para t igual a 0, lo único que nos queda es el coseno, e elevado a menos 0,5 por 0, e elevado a 0, que es 1, entonces se queda a por coseno de 0, que es a igual a 0. Y ya sí, ahora sí, de la segunda condición, pues bueno, vamos a verlo por aquí. Lo primero que tenemos que hacer es obtener esa ecuación para la tensión, que vamos a hacerlo aquí, y la tensión en función del tiempo va a ser igual a L por la derivada de esa función respecto del tiempo. Que sería, pues, esto de aquí, elevado a menos 0,5 t por b directamente, por b seno de 0,866 t más raíz de 2 coseno de t menos 90 más la derivada de todo eso. Porque este primer término, pues como a es 0, pues eso es 0. ¿Vale? Y esa sería la derivada a evaluar. Que de hecho, pues vamos ya a evaluarla. Y entonces sería U sub t igual a L por B por la derivada de la exponencial, que sería por menos 0,5 que pasa adelante por E elevado a menos 0,5t y por el seno de 0,866t y más ahora derivamos la segunda función, es decir, sería delante LB por E elevado a menos 0,5t por el coseno de 0,866t y todo eso por la derivada entre, que es 0,8666 y todo esto que tenemos aquí menos raíz de 2 por el seno de t menos 90 y por la inductancia L. Tenemos esa expresión, sustituimos u de 0 igual a 0 y nos llevará a que LB por 0,866 menos raíz de 2 L por el seno de menos 90 es igual a 0 y por tanto 0,866 LB más raíz de 2L es igual a 0, luego 0,866B más raíz de 2 es igual a 0, luego B es igual a menos raíz de 2 partido 0,866 y esto nos da menos 1,633. Y ahora ya así podemos escribir la solución completa para la corriente que atraviesa la bobina. Que quedaría como sigue. Y sub L, función del tiempo, es igual a menos 1,633 por E elevado a menos 0,5 t y por el seno de 0,866 t más raíz de 2 por el coseno de t menos 90. Solución completa del sistema.